Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos a la cinturita de la semana, miércoles 27 de marzo. Hoy estaremos aprendiendo sobre los trasplantes de órganos. ¿Qué órganos se pueden trasplantar? ¿Qué requisitos? De eso vamos a estar aprendiendo este día. Veamos la cápsula y luego les presento a quienes me acompañan hoy. Un trasplante de órgano es cuando se reemplaza uno que está fallando por uno sano. Los más frecuentes son de riñón, hígado, corazón, páncreas, pulmón e intestino delgado. No todo el mundo es buen candidato para un trasplante de órgano. Su médico o centro de salud hará pruebas para ver si usted lo es. Probablemente no sea buen candidato si tiene una infección, enfermedad cardíaca que no esté bajo control, un problema de drogas o alcohol, o algún otro problema grave de salud. Si las pruebas muestran que usted es buen candidato, lo ponen en una lista de espera. Para prepararse para este proceso, en primer lugar, tendrá que hacerse análisis de sangre y pruebas de tejido que se utilizarán para encontrar un donante adecuado. También deberá cuidar su salud. Siga tomando sus medicamentos según las indicaciones y hágase análisis de sangre con regularidad. Siga las instrucciones de su médico para comer y hacer ejercicio. Además, tal vez desee hablar con un psiquiatra, psicólogo o asesor de la salud mental acreditado sobre su trasplante. Es posible que tenga que esperar días, meses o años para su trasplante. Cada último miércoles del mes de marzo se conmemora el Día del Trasplante de Órgano. Para aprender más sobre lo que sucede en este proceso, quédese en sintonía de Salud TV y nuestros especialistas abordarán el tema. Bueno, vamos a estar aprendiendo este día sobre todos los órganos que se pueden trasplantar y hablaremos un poquito de si realmente nuestro país estará poniendo en curso esta cuestión que todos cuando sacamos el DUI dijimos si somos donantes de órganos o no. Bueno, ¿quiénes nos acompañan el día de hoy? Le damos la bienvenida al doctor Juan José Flores Molina, nuestro cardiólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un placer saludarlos. Bien bronceado lo veo. De veras, pero no, bueno, debe ser de la luz del consultorio porque no puedo salir a la playa. Ah, muy bien. Bueno, bienvenido, doctor. Muy amable, muchas gracias. De verdad que nos encanta tenerlo por acá. No, igualmente. Bueno, y el toque femenino nos lo da gran amiga, colega, excelente cirujana. Nos acompaña ahora la doctora Margarita Chica. ¿Cómo estás, Margarita? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar compartiendo con ustedes ahora. Excelente. Y por supuesto, amigo de Salud TV, conocido también de años, al igual que todos que tenemos este día con nosotros, el doctor Carlos Enríquez, nefrólogo. ¿Cómo estamos? Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema muy apasionante que creo que estamos en embrión en el país, como es el trasplante de órganos en general, no solamente un solo órgano, ¿verdad? No, así es, porque definitivamente el tema es trasplante de órganos. Obviamente, sabemos que el doctor es nefrólogo, el doctor es cardiólogo, la doctora es cirujano. Pero, ¿qué órganos se pueden trasplantar, doctor? Aparte de, obviamente, los riñones. ¿Qué otros órganos podemos trasplantar? El tema de trasplante de órganos hay que diferenciar. Primero, si es vivo o donante vivo o donante muerto, ¿verdad? Donante cadavérico, perdón. Además de esto, es bien importante ver si es órgano o tejido, ¿verdad? Porque también en la implantación es un tejido y los órganos que ya sabemos que puede ser pulmón, corazón, los riñones, ¿verdad? Que pueden ser trasplantados en este momento en cualquier parte, ¿verdad? Vamos a una lista. Nosotros en el país solo tenemos el trasplante de riñón, ¿verdad? Con donante vivo. Está en proceso desde hace buen rato lo que es la ley de donación de órganos a través del trasplante cadáver. Y también se hace córnea y se hace implantación de huesos, ¿verdad? También son de las otras que se hacen en El Salvador. Hacemos trasplante de córnea y trasplante de riñón en nuestro país. Sí. Esto sí es un hecho. E implante de hueso. Implante de hueso, que eso es lo más que todos los maxilofaciales o los dentistas son los que ocupan bastante eso. También los ortopedas en algunas cirugías, pero no propiamente dicho como un hueso, ya como una cirugía estructurada como en otros lugares. Trasplante de médula ósea no tenemos en nuestro país. No, de eso sí no hay. No tenemos. Bueno, entonces definitivamente estamos
súper en pañales con esta cuestión. Trasplante, bueno, realmente lo que se ve en las películas, ¿verdad? El trasplante de corazón, realmente. Definitivamente en el área no tenemos un centro especializado en el trasplante de corazón. Como mencionaba el doctor, quizás es uno de los trasplantes más deseados y más comunes por el contexto de que hoy por hoy toda la población mundial está falleciendo por enfermedades cardiovasculares y la insuficiencia cardíaca cada día está agarrando más auge. El porcentaje de pacientes con daño a corazón o insuficiencia cardíaca es mucho mayor que ciertos cánceres o que inclusive la insuficiencia renal. Bajo esa perspectiva, definitivamente es importante el trasplante de corazón como tal y acudir a un centro especializado en dicho trasplante. A ver, doctor, ¿en qué condiciones podríamos llegar ya a un punto de decirle a un paciente, usted necesita otro corazón? Es una excelente pregunta. Hay distintas enfermedades que nos pueden llevar a un deterioro irreversible de la función del corazón. Para entenderlo de una mejor manera, el corazón es una bomba, bombea la sangre, ¿verdad? Cuando el corazón ya no tiene esta capacidad de bombear adecuadamente la sangre, nosotros utilizamos una serie de medicamentos para mejorar esta función. Hay pacientes que aún con estos medicamentos no logran suplir las necesidades básicas y tenemos ciertos dispositivos como marcapasos o dispositivos de asistencia ventricular que hacen que el corazón mejore, pero muchas veces esto solo es un paso para lograr a que el paciente pueda obtener un trasplante. Es decir, se recomienda el trasplante cardíaco que el paciente cuya enfermedad ha deteriorado tanto el corazón que ni con medicamentos ni con dispositivos pueden cumplir sus funciones vitales normales. Es decir, es el paciente con una insuficiencia tal que no le permite ni siquiera incorporarse probablemente de una cama. Probablemente está confinado a una cama con oxígeno, con una serie de medicamentos, inclusive endovenosos, y de esta manera el paciente necesitaría un trasplante para poder tener una vida dentro de los límites normales. ¿Quería agregar algo, doctor Carlos? Sí, yo creo que hablar de lo que es el trasplante, hay una nueva especialidad en la medicina que es la procuración de órganos, ¿verdad? Que es aquel equipo que se encarga de velar porque cuando un paciente se le va a diagnosticar o es un potencial donante, aquel paciente que está en cuidados intensivos y se le va a diagnosticar muerte cerebral, recordémonos que el ser de nuestra persona es a través del cerebro, entonces es considerado que la ausencia de función cerebral es una muerte. Ese es el paciente que va a ser potencial donante de cualquiera de los órganos que estén viables en este paciente. Entonces esta especialidad tiene como función lo que es la preparación, el mantenimiento y la distribución de los órganos previamente a la cirugía, como el doctor lo estaba explicando. Eso es un proceso bastante dinámico y de mucha responsabilidad, ¿verdad? Puesto que tanto la distribución como la asignación y el cruce de los potenciales receptores con los donantes también es una cuestión netamente de ética y de mucha discreción a la hora de distribuirlo con una lista que está administrada por un ente rector. Muy bien, Margarita, ¿qué órganos se pueden donar sin que cuando hablamos de un donante vivo? Es decir, que así como el riñón, yo puedo donar un riñón y continuar mi vida con uno solo. ¿Qué otros órganos se puede hacer eso? De hecho, como bien decía el doctor, hay donantes vivos y donantes cadavéricos. Cadavéricos principalmente es tejido, por ejemplo, piel, córneas, que hay bancos que preservan ese tejido para uso posterior. Sin embargo, los órganos sólidos, esos tienen que ser de paciente vivo, pues necesitan conservar su función como tal y garantizar que la cirugía que se le va a hacer al paciente que va a recibir sea óptima. En ese caso estamos hablando de hígado, pulmones, corazón, que son los que principalmente necesitan ser de vivo a vivo, pero el paciente ya está con muerte cerebral, ya está diagnosticado con muerte encefálica. Pero se mantiene su oxigenación, se mantiene el corazón todavía funcionando gracias a máquinas y a medicamentos. Eso es una cultura bien importante y yo creo que estos programas es como la semilla para que las generaciones vayan entendiendo. Bueno, una de las especialidades que yo tengo es eso. Entonces me acuerdo que en los kinders se le enseña a los niños lo que es la donación. Desde pequeños se le empieza a decir que una persona puede salvar más de 7 o 10 personas más a través de los 2 riñones, los 2 pulmones, el hígado, el intestino, los huesos, etcétera. Entonces hay órganos vitales, ¿verdad? Que también, como el corazón,
que sin él pues prácticamente fallecemos. El hígado también es otro, y que un paciente puede salvar a varios de una sola vez. Entonces esa cultura de la donación es bien importante, porque como ya lo dijimos aquí, ese paciente, si nosotros entramos a su habitación, va a tener un ritmo cardíaco, va a tener una tensión arterial, va a tener una temperatura, pero ya su cerebro está desconectado. Exacto. Esa persona, como el ser, ya no va a volver y ya no tiene, es lo que es considerado como muerte cerebral. Entonces es una persona viable la que nosotros, que tiene funciones sus órganos, pero ya está declarado como muerte cerebral, que es un protocolo especial. Muy interesante lo que usted me está diciendo, porque estamos hablando, como bien dijo usted, es una cultura, es algo que de verdad tiene que prepararse la familia para tal, y por supuesto la persona, ¿verdad? Aunque la persona ya lo decidió, lo firmó en el caso de un adulto que tenga la posibilidad de haberlo hecho antes, pero en el caso de un menor de edad, por ejemplo, el que los familiares tengan que autorizar, ciertamente, ¿cómo hacer para que vayamos obteniendo esa cultura de desprendimiento? Porque mucha gente no quiere, porque dice, no, yo no quiero que me pedaceen a mi hijo, a mi hermano, ¿verdad? Porque no quiero, ¿verdad? O sea, pero realmente podemos salvar otras vidas. Cierto, yo creo que la palabra es de cultura de desprendimiento. Yo creo que hasta en la Biblia se habla de lo que hay que hacer de corazón desprendido, y máximo cuando es dar vida y prolongar la vida de mi familia en otra persona. Yo creo que ese es un regalo divino que tiene que ser considerado. El entenderlo, de que el donar es algo desinteresado, altruista, y que debe de mantenerse como parte, no tener miedo el donarlo, ¿verdad? Entonces, porque su vida, el paciente va a continuar dando vida. Entonces es importante el hecho de entender. Yo sé que a veces cuando le piden permiso para preparar un cadáver, la familia se opone porque dice, no, tiene que enterrarlo entero. Entonces hay un spot que dicen los de trasplante, ¿verdad? No dejes tus órganos no lleves tus órganos al cielo, los necesitan en la tierra. Entonces nosotros podemos mantener a más personas vivas y rehabilitarlos, ¿verdad? Muy interesante, definitivamente. Y bueno, ya se comenzó con la semillita desde el momento en el que, cuando cambiamos de documento, que pasamos de cédula a documento único, ¿verdad?, de identidad, todo el mundo dijimos. Entonces, potencialmente todos podemos ser donantes. Entonces ya está previamente autorizado. A nivel legal, ¿tiene usted idea, doctor, si esto con solo que en el DUI diga sí, ya esto es válido? Pues realmente no hay una ley específica de trasplante a nivel del país, ¿verdad? Como usted dice, doctora, exactamente, ha habido un primer paso que yo creo que fue una iniciativa bastante importante de muchos años atrás, sí, pero que realmente no se le ha dado el auge necesario, probablemente, y aquí tendríamos que ir de la mano tanto la parte legal como la parte científica y la inversión científica en el país, ¿verdad? Bueno, pues entonces la semillita ya está hace varios años que se comenzó. Poco a poco tenemos que ir, como bien dice el doctor, trabajando desde los niños para irlos culturizando en ese desprendimiento, en ese poder dar vida, y lógicamente para los adultos pues nunca es tarde, tenemos que ir haciéndolo. De todas formas es una forma de seguir viendo a nuestro ser amado en otros, el poder darle vida a alguien más. Ahora vamos a escuchar el avance de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Hígado, pulmones, corazón, riñones también. Hígado, riñones, bueno, eso es lo más común, el corazón. Los riñones, sí, sería bueno, ¿verdad? Hay muchas partes de nuestro organismo que pueden ser donadas. Los riñones, el corazón, el páncreas. El hígado, los pulmones, sí se puede, los pulmones. Sí, el hígado, los riñones, el corazón, todo, ¿verdad? Todo se puede. Sí. El hígado, los riñones. En teoría sí se podría, ¿verdad? El riñón, hasta corazón, se podría trasplantar. Bien antes la otra persona ya no le funciona, ¿verdad? O alguien como ya ha fallecido y puede donar los órganos, no hay ningún problema, creo yo. Creo que cualquiera se puede.
muchísimas gracias por responder a nuestro sondeo. Me encanta escuchar a la gente y de verdad que estamos ahí trabajando en educación y la gente sabe mucho. Ahora, mi pregunta era más en función, les comentaba a los colegas, ¿qué órganos puedo yo donar mientras esté viva y que no implique un daño para mí? Entonces, ya sabemos que riñón, ¿puedo donar parte de mi hígado, por ejemplo? Sí, también se puede. Es otro de los órganos con donante vivo que se puede hacer, que es el hígado. Riñón también es otro. ¿Puedo donar un pulmón? Se puede donar un pulmón también. Todos los órganos pares puedo donar uno. Se pueden donar, exactamente. Y bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa podemos donar? ¿Puedo donar? Bueno, córneas no, lógicamente, eso sí tiene que ser cadavérico. Médula ósea, sí. Como tejido piel también, ¿verdad? Piel, sí. ¿Hueso? También ¿Puedo donar hueso? Depende. Pero lo que pasa es que el hueso es otra cosa totalmente aparte, pero, o sea, acordémonos que estructuralmente no está establecido como tal, pues, del poderlo donar. Ahora, y otra pregunta que tenía, la diferencia entre trasplante e implante. Normalmente la terminología, algunos lo pueden encontrar como sinónimo en el diccionario, pero en la terminología de trasplante, el implante es lo que es para tejido y trasplante es para lo que es órganos sólidos. Muy bien, trasplante e implante. ¿Saben? Me traía a cuenta esta película muy bonita que yo creo que ustedes que están en casa alguna vez la habrán visto, esta película con Will Smith, el nombre en español no lo recuerdo, creo que era 7 golpes. Siete almas. Siete almas, era 7 almas cuando Will Smith ocasionó un accidente y fallecieron 7 personas, creo, ¿verdad? Sí. Entonces él el resto de su vida se dedicó a tratar de salvarle la vida a 7 personas con sus órganos, algo así, realmente muy, muy interesante, una película muy bonita, así que si no la ha visto, búsquela, tal vez la encuentre, porque sí, está muy interesante. Bueno, a ver, preparación para una persona que va a donar un riñón. Hablemos ya específicamente de órganos, que es lo único que nosotros hacemos hoy por hoy en nuestro país y que aquí tenemos un nefrólogo. Bueno, la verdad que con el tema de donación de riñón, prácticamente uno de los lemas que nosotros hacemos al paciente o en la primera entrevista, le decimos que de un paciente sano tienen que salir 2. Esto significa que este paciente debe tener un funcionamiento adecuado de sus riñones en base a lo que los rangos que debería de tener y que no va a interferir con su funcionamiento. Todos podemos vivir con un riñón durante toda la vida sin mayores problemas, ¿verdad? Entonces, eso ya lo estábamos hablando, que es uno de los órganos que se pueden donar y no va a afectar en la calidad de vida, inclusive porque los hombres tienen miedo de que se les va a afectar su virilidad, las señoras la fertilidad, entonces una serie de mitos que hay, ¿verdad? Pero que no afecta. Lo que sí se le pide es que debe de tener cuidado el primer año post nefrectomía o que ha dado el riñón, para no sacrificar mientras se adapta el riñón que queda solo, tanto para trasplante o algún otro tipo de actividad. Sin embargo, lo que uno pretende es tratar de ver que esté funcionando adecuadamente el riñón o dentro de un valor normal, que no tenga ninguna enfermedad infectocontagiosa como hepatitis B, C, HIV, o que pudiera perjudicar al receptor, ya que al nosotros inmunosuprimirlo lo volvemos vulnerable. Entonces, de hecho, uno de los dolores de cabeza que hay en trasplante son las enfermedades virales que a nosotros pues probablemente solo nos hacen una fiebre, pero para el paciente trasplantado lo puede poner en peligro. Entonces son bien importante el hecho de establecer los riesgos infecciosos que pudiera tener, también las pruebas de funcionamiento hepático. Obviamente lo que serían los riesgos de cáncer, ¿verdad? En la mujer, que sea como está negativo a cáncer de mama, de cáncer de matriz, en el hombre que sea próstata, colon, y dependiendo de la edad del donante, porque también es otra pregunta, ¿hasta cuándo yo puedo donar? Como lo dije en un inicio, siempre y cuando mi riñón está funcionando adecuadamente, yo no tengo límite, excepto el nivel de función. Si ya mi función renal está disminuida, yo puedo tener 20 años, como nos ocurre ahora con los donantes, que tenemos una crisis tanto el Seguro Social como el Hospital Blum, donde hacemos estudios de trasplante. De cada 10, por lo menos 6 estamos descartando por algún grado de dificultad ya en el funcionamiento de los riñones, o hipertensión, o diabetes, o que tengan obesidad también. La obesidad es un riesgo para la falla renal crónica. Entonces, todos estos factores vamos viendo. Y por último, vemos el factor inmunológico,
que ni el donante tenga defensas contra el receptor, ni el receptor contra el donante. Para todo esto me van a decir, bueno, ¿y entonces quién es el mejor? Obviamente la familia, ¿verdad? Y legalmente así está establecido que, pues sí, la familia tiene que ser la primera opción de donación. Luego los nexos próximos, como puede ser la pareja, el cónyuge, ¿verdad? También madrastras o algún tipo de relación comprobada, que es la que puede tener como un donante. Se busca también esa parte social que pueda afectar también en la donación, que no haya ningún tipo de convenio de otra índole también. ¿Verdad? Son parte del estudio que se hace. Muy interesante. Me imagino que además de la histocompatibilidad, la que hemos estado hablando, que es para ver si son, ¿cómo se diría? Compatibles. Si son compatibles. ¿Qué otro chequeo se le va a realizar y ver todo su estado de salud, hablando de corazón, de presión, doctor? Eso es muy interesante, y quizás en el trasplante de corazón la situación se vuelve un poquito más compleja, porque no va a ser de donante vivo, sino de un donante cadavérico. Y aquí la situación se vuelve un poquito más compleja porque el órgano se tiene que mantener el tejido vivo mientras es trasladado hacia la sala de cirugía para el trasplante. El paciente que va a ser trasplantado de cirugía de trasplante de corazón tiene que estar preparado siempre. Está en una lista de espera. Lamentablemente en los países donde se hace trasplante de corazón la lista es larga, ¿verdad? Y en esta lista el paciente tiene que estar preparado. Los criterios de receptor, como mencionaba el doctor, son muy similares: que no tenga enfermedades asociadas, enfermedades terminales, otras patologías que vayan a deteriorar la salud del paciente, que haya compatibilidad entre el donador y el receptor, y subsecuentemente que este paciente esté con su medicación adecuada. El promedio para un trasplante adecuado se habla de 4 horas, ¿verdad? Desde recibir el órgano hasta poder trasplantarlo. Esto es muy importante para que no haya daño del tejido, y posteriormente el paciente va a tener que tomar una terapia inmunosupresora para que el cuerpo no ataque al nuevo corazón y no lo vaya a dañar. Esto es muy importante. Porque en este caso no podemos hacer esos estudios antes de histocompatibilidad, o sea... Hay algunos que sí se hacen, sí. Pero definitivamente siempre el paciente va a depender de estos medicamentos, y probablemente por eso también se necesita de un presupuesto bastante amplio en los sistemas de salud de los países que tienen trasplante de corazón, porque los inmunosupresores son medicamentos caros de los cuales el paciente va a depender probablemente toda su vida. Probablemente toda la vida. Sí. De igual forma en el riñón, doctor, ¿no? Sí, sí. De hecho, el riñón, quizás quirúrgicamente, no se vayan a enojar los urólogos ni los cirujanos, quirúrgicamente quizás es uno de los trasplantes que es más accesible, lo voy a llamar así, porque no es fácil tampoco, son de 4 a 6 horas. Pero inmunológicamente, por las funciones del riñón, es más complejo. De hecho, corazón e hígado tienen menor inmunosupresión que el riñón. Entonces el riñón, a veces el problema es que manejamos niveles bien limítrofes, ni tanto que vaya a ser toxicidad del inmunosupresor, ni tan bajo que vaya a causar un rechazo. Entonces esto a veces vamos jugando con el tema de toxicidad de los medicamentos, que ese es otro nuevo dolor de cabeza en trasplante, que ahora no hacerle daño con la inmunosupresión al paciente, ¿verdad? Entonces, y los otros órganos son un poco más accesibles, pero sí, mientras tenga su órgano funcionante, tiene que estar tomando su inmunosupresión. A ver, Margarita, hablemos un poquito del otro trasplante que hoy nos damos cuenta que se realiza en nuestro país, trasplante de córnea. El trasplante de córnea lo hacen los oftalmólogos. En el país, desgraciadamente, no tenemos banco de córneas. En Centroamérica, hay en Guatemala, nuestros vecinos sí tienen, hay en Costa Rica y hay en Panamá. Cuando la gente es diagnosticada, cuando el paciente es diagnosticado con la necesidad de un trasplante de córnea, entra en una lista de espera y su oftalmólogo empieza a hacer las diligencias pertinentes para conseguir la córnea y podérsela implantar. ¿Por qué se necesita? Pacientes que han tenido úlceras severas, una cicatrización marcada, úlceras corneales, herpéticas de diferente índole, lesiones que han sido penetrantes y que han dañado la estructura de la córnea. En ese caso no necesitamos inmunosupresores sistémicos, pero si el paciente está en su control con el oftalmólogo, y porque quitan la córnea y suturan la nueva córnea, o sea, hay puntos en el ojo, tiene que estar en su control con el oftalmólogo en el proceso postquirúrgico inmediato
medicamentos tópicos y luego va a su control posterior. Muy interesante, es decir, en nuestros países vecinos sí tienen bancos de córneas. Sí. Entonces, esto es que cada paciente, cadáver que ha autorizado, pues van, le retiran las córneas. ¿Y cuánto tiempo pueden durar estas córneas en un banco? Ese dato sí, sinceramente no lo sé. 7 días. 7 días, o sea, es bien poquito realmente. No, es uno de los que más dura. El corazón es inmediato. Riñón, 4 horas para los centros más formados y que con mayor riesgo, hasta 48, un poquito más de 48 horas puede estar viable los riñones en un medio de transporte adecuado. Hígado un poco menos, entonces, pero córnea es la que más dura en cuanto a preservación. Muy interesante. Ahora bien, doctor, ¿cuánto tiempo dura más o menos en promedio la cirugía para hacer un trasplante de riñón? La cirugía de riñón anda más o menos entre 4 y 6 horas, ¿verdad? Dependiendo, acordémonos que los problemas de los pacientes renales, cuando han tenido diálisis peritoneal, muchas veces el riñón, ya lo hemos hablado en otro momento, se coloca a nivel de la ingle, ¿verdad? No en el sitio anatómico que todos conocemos, que es en la espalda. Queda como un riñón pélvico. Sí, como un riñón pélvico, ¿verdad? Entonces, a veces cuando hay dificultades para el acceso, cuando hay problemas vasculares, entonces ahí pues puede durar hasta 6 horas. Pero usualmente el promedio anda por 4 horas más o menos con una cirugía de esa índole, ¿verdad? Diferente, vaya, por ejemplo, lo que decía, voy a explicar por qué decía que lo de técnicamente, ¿verdad? Porque la de hígado anda un promedio de 12 horas. 12 horas. Sí. ¿Corazón? Es corazón más o menos, inclusive. Sí, más también, o menos ¿verdad? también. Sí. ¿Cuál sería el medio de transporte óptimo para un órgano? Usted mencionaba que el riñón en un medio de transporte óptimo puede durar 4 horas, 6 horas. Hay diversas soluciones de transporte, la más conocida es la Wisconsin, ¿verdad? Que es la que se perfunden los órganos y que eso lo mantiene viables durante un buen tiempo en una refrigeración de a 4 grados centígrados. Tienen que mantenerse los órganos en ese momento. Eso permitiría que este órgano pueda viajar, definitivamente venir de otro país. Así es. No, y de hecho, en los países que se practica el trasplante en toda la extensión, en todos los órganos, hay diferentes equipos médicos. Entra primero el equipo médico que va a quitar los órganos que se necesita que estén viables, corazón, pulmones, hígado, mientras el paciente todavía está ventilado, oxigenado, etcétera. Una vez han retirado esos órganos y se han transportado usualmente en helicóptero, en las vías más rápidas que puedan llegar, y ya está el paciente en sala esperando el receptor, exacto, el órgano que llegue, tal como lo vemos en las películas. Posteriormente llega otro equipo a recuperar córneas, piel, hueso, médula, que no es tan necesario que el cuerpo esté oxigenado, ¿verdad? Entonces hay como escala en qué es lo que van a sacar primero y qué es lo que van a sacar después. Muy interesante, no hay duda. Bueno, vámonos a una pausa y al volver hablaremos un poco más de esto, trasplante de órganos, que realmente está bastante interesante. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. En caso de tos, toma Broncohelix, la fórmula única y natural del Edera-Helix. Broncohelix es el jarabe expectorante más recomendado por los médicos, que expulsa la flema, abre vías respiratorias, alivia la inflamación y elimina la tos. Broncohelix, de origen natural, no contiene azúcar y tiene un agradable sabor, ideal para toda la familia y diabéticos. Broncohelix, de Laboratorios Suizos. Bueno, nosotros vamos a continuar con nuestro programa hablando de trasplante de órganos, y saben que es importantísimo la preparación mental. Escuchemos a la doctora Michelle Soto Maravilla, psiquiatra, en la siguiente cápsula. Hola amigos de Salud TV, les saluda la doctora Michelle Soto, psiquiatra, y este día vamos a hablar un poco acerca de la preparación mental antes de un trasplante de órganos. El trasplante de órganos es una situación bastante delicada y genera ambivalencia en los pacientes a quienes se le va a realizar, ya que por una parte puede ser la solución a todo el problema médico que estamos teniendo, pero también genera miedo, ¿verdad? Es una fuente de incertidumbre, ya que también podríamos tener algún tipo de complicación médica.
nosotros los médicos y en general todo el personal de salud debe hacer una evaluación minuciosa al paciente que se le va a realizar algún trasplante de órganos. Debemos ver tanto la parte física como la parte emocional. Debemos saber que el paciente a quien se le va a realizar un trasplante no tiene algún tipo de enfermedad psiquiátrica grave. El paciente tiene un buen apego al tratamiento y sigue las indicaciones del médico y tiene un buen apoyo familiar. Así decimos, este es un buen candidato para un trasplante de órganos. Debemos recordar también que el estrés, la ansiedad y los síntomas depresivos pueden generar dificultad para la cicatrización. Los órganos se reparan más lentamente y puede causar mucho dolor. Es por eso lo importante que nosotros le hagamos saber al paciente todos los pros y contras del tratamiento. El paciente tiene que ir, lo más importante es con una actitud positiva. El paciente debe preguntar al médico, debe despejar todas sus dudas y debe pedir apoyo familiar. Lo importante es, si nos van a realizar un trasplante de órganos, que despejemos todas nuestras dudas con nuestro médico tratante y que lo enfrentemos con la mejor de las actitudes. Así vamos a tener un muy buen resultado. Les agradezco por su atención. Soy la doctora Michelle Soto, psiquiatra, y nos vemos en la próxima. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Michelle Soto Maravilla. En definitiva, la preparación mental es importante, no solo para la persona que va a dar el órgano, es decir, el donante, sino también para el receptor, ¿cierto, doctor? Sí, definitivamente es un cambio de vida, ¿no? Es la preparación, porque es bien delicado el hecho de estar preparado para la donación, porque los resultados de un trasplante son bastante inciertos. La idea es que esté todo bien y los cambios de una nueva vida, tanto el donante como el receptor, tienen que estar bastante controlados. Entonces, para nosotros es una de las evaluaciones primarias en las que se le busca el estado mental y cualquier otro tipo de apoyo que se pueda dar. Esto es bien importante porque en el receptor se va a tener que tomar sus medicamentos, y en trasplante las 7 de la mañana son las 7 de la mañana, no hora salvadoreña, ahí como las 7:15, ¿verdad? Yo le digo a los pacientes, a las 7:15 tu cuerpo ya se dio cuenta que ese riñón no es tuyo. Entonces, si no tenemos una adherencia al tratamiento, que es el pilar fundamental, es una lástima, porque es algo bastante mórbido. Igual el receptor, porque tiene que apoyar, tiene que también enfrentarse a una nueva vida, tiene que cuidar su cuerpo, tal vez si tenía algunas otras costumbres, ya no hacerlas, tener una vida más sana. Entonces sí es un baluarte la evaluación por psiquiatra y psicólogo, ¿verdad? Que son ese binomio que nos ayudan a iniciar el estudio de trasplante. Muy interesante. ¿En qué hospitales en nuestro país se realiza trasplantes de riñón, doctor? El primer programa desde el 84 es el Seguro Social, ¿verdad? Que es el que tiene 800 trasplantes, acaba de tenerlo hace como un par de semanas, el trasplante número 800, y el Hospital Bloom, que desde el 2000 a la fecha tenemos 41 niños trasplantados. ¿41? Bueno, niños que trasplantamos, pero ya muchos ya están en la vida laboral, o ya están trabajando, algunos ya son padres, ¿verdad? Están ya en su día a día. Bien. ¿En qué momento o hasta qué momento puede una persona que ha sido trasplantada, en el caso de los riñones, decir, ok, ya pasé lo peor, mi cuerpo aceptó este riñón, ahora ya es mío y ya estoy viviendo bien, si lo cuido, o sea, ya no lo voy a rechazar, ya pasé esa etapa? ¿Nunca? Como no, la verdad que hay etapas, ¿verdad? Hay etapas críticas. Al menos yo le digo la regla de 2, las primeras 2 horas, ¿verdad? Porque le tenemos mucho miedo al rechazo hiperagudo, aquello que haga una respuesta demasiado agresiva el cuerpo contra el riñón trasplantado. Las primeras 2 semanas también, que tenemos que nivelar los niveles, valga la redundancia, los niveles de medicamento en sangre, ¿verdad? Para que no causen, como ya lo dije, ni daño ni tampoco permitan un rechazo. Y los primeros 2 meses, ¿verdad? También, que es cuando empezamos a ajustar y a empezar a quitar también, hay una serie de profilácticos, como lo dije, para enfermedades virales, para enfermedades bacterianas, y luego después de
de los 2 años es cuando prácticamente, aunque ya ahora con los nuevos protocolos, después del primer año, la inmunosupresión es bastante baja y que eso pues ya hay una tolerancia. Después de los 2 años, sobre todo cuando se comparte mucha información genética entre el receptor y donante, ya hay una mejor aceptación y entonces la cantidad de inmunosupresión es menor, ¿verdad? Entonces sí podemos ir bajando la cantidad de medicamentos inmunosupresores, pero nunca vamos a llegar al punto de que ya no va a tomar ninguno. No, sí, no, para nada. Siempre tiene que tomar y estos son consensos mundiales en el cual nosotros tratamos de llevar a un rango al paciente de los niveles del medicamento para que ande en un nivel seguro. Muy bien. El cuidado de un paciente post-trasplante cardíaco, doctor, yo sé que no lo hacemos acá, pero ¿cuál sería? Pero sí es muy importante y como mencionábamos, tiene que ver tanto la parte científica, médica, como la parte psicosocial, ¿verdad? El paciente tiene que estar comprometido a que tiene un nuevo órgano y tiene que cuidarlo. Como decía el doctor, si dentro de los hábitos del estilo de vida estaba fumar, por ejemplo, no es un candidato para recibir un trasplante, llevar una vida más saludable, una buena alimentación, ya que generalmente el corazón trasplantado tiende a presentar más cardiopatía arteriosclerótica, a acumular más colesterol en las arterias, entonces tiene que tener un mayor cuidado. Y en ese sentido, igual tiene que tener su inmunosupresión, además de sus medicamentos propios preventivos de las enfermedades cardiovasculares, sus estatinas, medicamentos que bajen el colesterol, etcétera, etcétera. ¿Podrá una persona con un corazón trasplantado hacer ejercicio normalmente? Es una muy buena pregunta. Sí hay ciertos ejercicios que los va a poder realizar, inclusive hay mujeres trasplantadas que han podido tener bebés, ¿verdad? Entonces es muy importante. ¿Y pueden tener, lo han podido, en su conocimiento, los han podido tener vía vaginal? Ahí sí no sé. Ahí sí no sé. Porque ese es un gran esfuerzo. Yo creo que quizás no. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con mitos y verdades en relación a los trasplantes de órganos. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día aprendiendo sobre trasplantes de órganos. Ya escuchamos, en nuestro país al momento solamente se realizan trasplantes de riñón, lo cual es un gran avance ya, y de córnea. Aparte, pues, lo demás son implantes de hueso y de piel. Muy bien, mitos y verdades. Escuchemos el primero de ellos para que nuestros especialistas desmientan o ratifiquen. Veamos, el primero nos dice: si yo dono un riñón, voy a vivir menos. Doctor Enríquez. Eso es mentira, falso. Ya lo dijimos, tiene la misma calidad de vida, el mismo tiempo de vida. Lo que me hace vivir menos, aún con los 2 riñones, es si no tengo un adecuado control y buen hábitos con mis riñones. Por lo tanto, falso. Si me cuido. Falso. Muy bien, veamos el segundo. El segundo mito de este día nos dice: si yo tengo un tatuaje o tengo perforaciones, no puedo donar órganos. Margarita. Antes sí. Ahora ya no. Ahora depende el tiempo también que tenga de haberse hecho el tatuaje. Si me hice el tatuaje ayer y quiero donar mañana, no. Pero si ya es más o menos 6 meses después de haberse hecho el tatuaje, no hay problema. Lo cual me imagino que va a ser bien difícil en el caso del donante cadavérico, que no vamos a obtener mayor información, ¿verdad? Lo que pasa es que se hacen estudios. Entonces, si los estudios son negativos, principalmente por hepatitis B, por VIH, entonces se hacen estudios y si los estudios son negativos, sí se puede. Independientemente que tenga tatuajes o no, entonces. Exactamente. Antes no se podía porque la batería de estudios era un poco limitada fuera. Y era más caja. Pero sí se puede. A ver, no sé si el doctor Enrique quiere agregar algo. Sí, es por el periodo de ventana que pueden tener, ¿verdad? Ya como decía la doctora, hoy por hoy, pues ya ese espacio en que me haga yo un tatuaje y que me aparezca una enfermedad como hepatitis o VIH, con las pruebas hoy se ha cortado, ¿verdad? Hay set que pueden ser hasta de semanas. Entonces, eso es lo que permite de alguna forma poderle aperturar a que alguien con tatuaje pues se lo pueda realizar, pueda donar. Excelente, muy bien. Veamos el siguiente de nuestros mitos. Este nos dice que si el trasplante de corazón obviamente requiere una cirugía a corazón abierto, doctor.
Específicamente hablando es a tórax abierto, ¿verdad? Se tiene que trasplantar todo el órgano y se tienen que suturar o conectar las tuberías del corazón con las del cuerpo del receptor. De hecho, hay algo que se utiliza en estas cirugías que es la bomba extracorpórea, ¿sí? Así es, exactamente, que básicamente es una bomba externa que mantiene la circulación del paciente mientras el cirujano trabaja para conectar el órgano. Exacto, porque no crean que es como solo de quitar y poner, ¿verdad? Realmente es una cirugía que incluye muchísimo trabajo y por lo tanto tiene que haber algo que esté bombeando el resto del cuerpo mientras no tiene ni el corazón que era de él, ni tiene todavía el nuevo, ¿sí? Así es. Muy bien, veamos el siguiente. El siguiente de nuestros mitos nos dice, si no soy compatible, no puedo donar un riñón, doctor Enríquez. Creo que no puedo donar nada, ¿sí? Pero bueno. No, la compatibilidad hay de dos tipos, ¿verdad? Uno, de las pruebas que se hace con el tipeo de sangre, es la primaria. Tengo que compartir, así como donar sangre, el tipo de sangre con el receptor donante. Pero a la larga, el que me marca si puedo o no puedo son las pruebas de histocompatibilidad y las pruebas cruzadas que son para ver este rechazo que pueda tener ya con estas pruebas. Entonces ahí sí, en definitiva, no. Sin embargo, hay centros en los cuales se está trabajando con protocolos de suma complejidad, los cuales nosotros pues estamos a muchos años, pero en realidad sí, cuando hay una resistencia entre ellos, entre donante y receptor, no se debe. Doctor, ¿cuánto tiempo tarda un estudio de histocompatibilidad? Perdón. Son horas, 4 o 6 horas. Yo creo que ahí vamos a aclarar, porque todo paciente crónico que pueda ser candidato a trasplante, ya sea corazón o hígado en otros lugares, lo tienen que inscribir y al inscribir le toman muestra. Entonces hacen un mapeo, que ese es el que marca cuando aparece un donante qué tanto se parece, y por eso es que lo eligen. No es una lista de que voy yo adelante de vos, después sigue mi amigo, no. Ahí es conforme el receptor y el donante son muy parecidos y así se toma el criterio para darlo. Ok, muy interesante. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, necesito cumplir requisitos para donar un órgano, Margarita. Definitivamente que sí. Primero, someterse a los estudios para ver cómo está la función del órgano que quiero donar. Ahorita en El Salvador, pues como hablaba el doctor, del riñón, ¿verdad? Y una vez habiendo pasado esos exámenes y que me digan que estoy bien y que mis órganos están aptos para ser donados, entonces soy un donante. Muy bien. El siguiente de nuestros mitos nos dice si existe algunas personas que rechazan el corazón donado. Así es, lamentablemente si hay un porcentaje que posterior al trasplante van a rechazar el órgano. Y en este sentido, como mencionaba el doctor, tenemos que estar pendientes del paciente con las pruebas de histocompatibilidad y subsecuentemente con la toma de sus medicamentos para reducir este riesgo. Y por eso la importancia también para el receptor, la preparación psiquiátrica, porque no sabemos en qué momento va a aparecer un donante y si podemos rechazar este corazón. Así es. Tanto para él y para la familia. Y es algo que se le tiene que advertir al paciente que va a recibir el órgano, ¿verdad? Que puede pasar. Y para la familia. Y para la familia también. Definitivamente, muy duro. Bueno, veamos el siguiente de nuestros mitos. Nos dice que los adolescentes y los niños no pueden donar riñones, doctor Enríquez. Donante vivo no. Legalmente está prohibido, inclusive dentro de lo que tenemos ahora como ley de trasplante, la apertura del Código 128 es bien clara, que los menores de edad no pueden como donante vivo. En un programa de trasplante cadavérico es diferente, ¿verdad? En el cual pues ahí todos son donantes, potencialmente donantes. Sobre todo depende de la política de cada país. Nosotros no tenemos eso todavía. No tenemos, estamos todavía en pañales en cuanto a esto, porque en qué momento tendría que dejarse dicho. Si el menor de edad no tiene más que un carnet de minoridad, quizá, ¿verdad? Sí. Bueno, habrá que esperar a ver cómo vamos evolucionando en esto. El siguiente de nuestros mitos nos dice, ¿el cuerpo del donante queda mal después de la operación, Margarita? No es la idea. Obviamente queda sin un órgano, el cual en ese momento no era absolutamente necesario para continuar con la vida. Sí tiene que hacer algunos cambios para no dañar el órgano que quedó. Por ejemplo, si yo dono un riñón, yo no quedo mal, quedo con una herida, tengo que tener un proceso de recuperación, pero eso en ningún momento va en detrimento de mi salud y de mi vida. Claro, si yo no me cuido, si yo no sigo las indicaciones del doctor, si yo tomo medicamentos sin prescripción, probablemente sí voy a dañar el riñón que me quedó. Pero si yo me cuido,
no quedó mal, quedó con una cicatriz, con un proceso quirúrgico que va a ir sanando y posteriormente puedo hacer mi vida normalmente. Muy bien, entonces no es la idea. De hecho, por eso es la preparación que tan exhaustiva previa para la cirugía. Y veamos el último de nuestros mitos de este día en relación a trasplante de órganos, y nos dice que después de la operación las personas padecen más de problemas cardíacos. ¿Será, doctor, esto? Sí, eso es muy importante de notarlo, no necesariamente más, ¿verdad? Porque inclusive el paciente tiene que cuidarse aún más y está más vigilado y más medicado, pero definitivamente sí puede estar propenso a tener procesos o otro tipo de enfermedades, tanto del órgano como de otra índole. Por ejemplo, como estamos tomando inmunosupresores, es más común que podamos tener procesos infecciosos, y la enfermedad aterosclerótica, el acúmulo de colesterol en las arterias, es más común en el paciente trasplantado que en el no trasplantado. Muy bien. Bueno, esto fue todo en mitos y verdades de la medicina. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Este día hemos estado platicando acerca del trasplante de órganos. Pues desgraciadamente nosotros aún más que en pañales, pero afortunadamente sí con la historia de ya 800 trasplantados en el Seguro Social y 41 niños que hoy día pues ya son muchos de ellos adultos. Así que pues hay que alegrarnos por lo poco que tenemos y esperemos en Dios que esto vaya siendo cada día mejor. Ahora bien, siempre se necesita un equipo multidisciplinario, tanto para la previa una cirugía de donación de órganos como posterior, y esto estamos hablando no solo médicos. Hablemos un poquito en el caso de los riñones, todo lo que hay, en el caso del trasplante renal, todos los médicos que están incluidos dentro de una cirugía, y antes y después, doctor. Sí, con el tema del trasplante, comenzamos con el personal, por ejemplo, trabajo social, se encarga de ver de que tenga las condiciones mínimas en su casa, que también él cumpla las características que vamos a necesitar en el post-trasplante, ¿verdad? Igual tenemos lo que hablábamos, psicología, psiquiatría, que tratamos de ver la madurez tanto para encarar un tratamiento que va a ser, llamémosle, permanente mientras tenga sus órganos y que debe de ser muy cumplido en el seguimiento. También lo que sería la parte operativa, que eso ya comienza desde el momento de la preparación de la cirugía, que es a cargo de las enfermeras del tema de trasplante, en la que existe un protocolo de preparación. Luego en sala de operaciones podemos tener 2 anestesiólogos, porque estamos hablando de donante vivo, son 2 cirugías simultáneas, ¿verdad? En el cual uno se da la nefrectomía, que voy a aclarar también por aquello del miedo, el Seguro Social hace nefrectomía vía laparoscópica, lo cual reduce lo trauma de la herida. Entonces eso ha venido a revolucionar mucho la recuperación. También lo que sería el tema del quirófano, donde está el receptor, que también está el anestesiólogo, está un urólogo, un cirujano, que puede ser también ya sea trasplante o puede ser un vascular, un vascular periférico, un cardiovascular puede ser, que también apoya en eso. Usualmente hay un procurador en ese equipo, que es el que coordina tanto la parte quirúrgica y médica por aquellas complejidades del paciente renal, ¿verdad? Que tenemos que considerar el no sobrecargarlo, el ver que los ajustes de los medicamentos no son completos. Entonces siempre existe esa preparación, y también el momento de lo que es cirugía de banco propiamente dicho. Prácticamente podemos decir que son 2 urólogos, 2 cirujanos, 2 anestesiólogos, el equipo de enfermera, que puede andar entre 3 por quirófano, pueden ser 6 enfermeras en el momento de la cirugía. Espero que no se me vaya nadie, porque si no me reclaman cuando llegue al hospital. Sí, le van a decir, no me mencionó, doctor. Luego el equipo de recuperación, porque este paciente no pasa a recuperación como cualquier cirugía, sino que pasa al área de trasplante, ¿verdad? En tenemos un área explícita de recuperación. En otros países pasan a cuidados intensivos. Eso iba a preguntar, ¿no pasan a medicina crítica acá? Aquí no, nosotros pasan al área propio de trasplante, que es un área limpia donde se guardan todas las medidas pertinentes.
y ahí está pues la enfermera, hay un equipo de la enfermera y un médico en el cual están llevando minuto a minuto, hora por hora, todo lo que son sus signos vitales, la diuresis y la administración de los medicamentos. Esto es un lapso más o menos de la recuperación de una semana, en el cual incluye también la educación de los horarios del medicamento, la calibración de los niveles del medicamento, el control de los efectos secundarios que puede tener la medicina, como la hipertensión también, que se convierte en un problema muchas veces, pero que debemos de mandar al paciente lo mejor, lo más controlado posible, ¿verdad? Muy bien. Bueno, el mensaje final que usted desea que le quede a la población hoy día, doctor. Yo creo que no hay nada como lo original, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar nuestros órganos. La salud preventiva definitivamente es lo mejor. Bueno, Margarita. Definitivamente comparto la idea del doctor. En algún momento vamos a tener un programa en nuestro país, pero como ahorita no lo tenemos, cuídese. No tome cualquier tipo de medicinas. Si usted ya está diagnosticado con algún tipo de enfermedad, hágale caso a su médico para evitar llegar a necesitar que le quiten un órgano suyo y que estemos en lista de espera viendo cómo hacemos para conseguir el órgano de alguien más. Y dando es como recibimos. Por favor, fomentemos la cultura de ser donantes. Eso es importantísimo. Creo que hacia ese camino es al que tenemos que dirigirnos también ahora, irnos preparando en lo que esto se da en nuestro país, irnos preparando nosotros también. Bueno, muchísimas gracias a los tres, de verdad un placer tenerlo por acá, doctor Flores, doctor Enrique, Margarita, gracias a ustedes. Gracias. El día de mañana vamos a hablar de otro órgano vital que hay que cuidar muchísimo y vamos a ver la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así que no se lo pierda. Por hoy que tengan una linda cintura de semana y que Dios los bendiga. Trasplante de órganos, se necesita practicar una serie de consejos para evitar complicaciones en el proceso de recuperación. Algunos de ellos son los siguientes. Es importante que la casa en general y el cuarto del paciente en particular estén limpios. Deben lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de cada comida y después de utilizar el servicio sanitario. No debe ponerse en contacto con personas que presentan signos de infección como tos, estornudos, escalofríos, diarrea, fiebre o erupciones en la piel. No es aconsejable que viaje a países con deficiencia de atención sanitaria durante los primeros 6 meses post-trasplante, ya que en estos es frecuente la gastroenteritis por alimentación o aguas contaminadas. Los síntomas que aparecen suelen ser vómito, diarrea, fiebre y dolor abdominal. A la hora de viajar al extranjero, es aconsejable llevar el número de teléfono de su médico especialista. La toma correcta de la medicación es el pilar básico del éxito del trasplante. En los primeros meses es abundante y puede acarrear efectos secundarios. Si el paciente lo presenta, debe comentarlo con su especialista, el cual le orientará en las pautas a seguir.